to be in the presence of the Lord and worship Him that way, right? Tan maravilloso estar en la presencia del Señor y gozarnos con Él así de esa forma. I was seeing on social media somewhere, and I don't even know where, I don't even know what it's called, but at a college somewhere, they just had they're calling it a revival. Estaba mirando que en uno de los colegios en el norte están teniendo avivamiento en esa escuela. Es en Tennessee. Thank you. And it's college students, but probably more than that. But they worshiped and they were in service for over 100 hours. Son estudiantes y eso, y estuvieron gozándose con el Señor y alabándolo por 100 horas. And so I was like, wow, like that's like 5 days. Yo decía, válgame, esos son como 5 días. Non-stop. Oh, they're still going? Sin They're parar, still going. y todavía están gozándose. And it's non-stop. Y no para. And it's like, that's so encouraging. Eso me da mucho gozo y avivamiento. Because a lot of times when we come to church, porque muchas veces cuando venimos a la iglesia, we're looking at our watch like, oh, is he almost done? Estamos mirando el reloj. ¿Ya ha terminado el pastor? So we could go see the Super Bowl. Para poder ir y ver el Super Bowl. And stand up like this. Y pararnos de esta forma. For 4 hours. Por 4 horas. All jokes aside. Sin estar diciendo chistes. I was thinking about them worshiping there, right? For all those hours and the days, and it's still going. Estaba pensando en esa alabanza que tienen esos estudiantes por tantos días, tantas horas. But worship is so much more than just singing and dancing. Alabanza es mucho más que nomás cantar y bailar. Now, I don't know why, for what reason. No sé por qué razón. The enemy does not want this message out today. El enemigo no quiere que yo dé este mensaje en este día. My printer didn't want to work. Mi copiadora en la casa no quería trabajar. My hands couldn't write fast enough in the truck on the way here. Mis manos no podían escribir bastante rápido cuando venía hacia la iglesia. Because we're in the digital age and I did everything on my phone. Porque estamos en la era digital y hice todo en mi teléfono. But I had to say, you know what, devil? Pero le dije, ¿sabes qué, demonio? I don't need no paper. No necesito papel. I don't even need the phone. Ni necesito el teléfono. Because God's got this. Porque Dios es el que tiene esto. So we're talking about worship. Estamos hablando de la alabanza. The textbook definition of worship. La definición de alabanza is adoration or devotion comparable to religious honor shown toward God. Es adoración y adoration or devotion. O devoción según hacia una religión. A biblical definition I found. Pero la definición bíblica que yo encontré fue is to lay one's self before God. Es echarnos así enfrente de Dios, rendirnos. A lot of times God makes me laugh. Muchas veces Dios me hace reír. Because he thinks he's funny. Porque él piensa que él es chistoso. So a couple weeks ago at prayer on Friday. Algunas semanas pasadas en la oración del viernes. I'm out there and I'm like this. Estaba adorando con mis manos hacia arriba. And it wasn't that long, and y'all see I do the tambourine, so I have a little muscle. Y no fue tanto tiempo, y ustedes ven que yo hago la tamborina y pues tengo un poco de músculos. But it wasn't that long, and my arms were tired. Y no era tanto tiempo así, y mis manos se cansaron. So I was kind of like. Se empezaron a caer mis manos. And then the Lord was like, this is where he's funny. Luego el Señor me dice, y aquí él fue chistoso. It's a muscle. You're supposed to build it. Me dijo, es un músculo. Tienes que trabajar ese músculo. The more you do it, lo más que lo haces, the easier it gets. Lo más fácil que se va a poner. So obviously you're not doing it enough. Obviamente no lo estás haciendo bastante. I was like, okay, God, you're funny. Le dije, está bien, Señor, tú eres chistoso. Then the next day, luego el siguiente día, I went to a CPR class. Fui a una clase de CPR. When they teach you CPR, cuando le enseñan a uno el CPR, you have to perform CPR on the floor. Tiene que hacerlo en el piso. You have to. Tiene que hacerlo en el piso. And my CPR instructor, y mi instructor de CPR, was the real deal. Él era de veras lo verdadero. She made us run real drills. Nos hicieron correr en realidad. So we had to run in from the outside. Teníamos que correr desde afuera. And we had to get on our knees. Tuvimos que arrodillarnos.
And we had to do that y tuvimos que hacer las compresiones en el pecho de la persona 30 times, 30 veces, 5 times. 5 veces, So 5 rounds of 30. y 5 repeticiones de 30. Tell me why my legs hurt. Díganme por qué mis piernas me duelen ahorita. I wasn't even really using my arms, Ni estaba siquiera mean, usando my legs. mis pies, ¿verdad? Mis piernas, but my legs hurt pero mis piernas me duelen for being like this. de estar así. So 2 days in a row, a Friday and a Saturday, Entonces 2 días seguidos, el viernes y el sábado, he tells me that I'm not doing this enough. el Señor me dice que yo no estoy haciendo esto bastante. So I was like, okay, God, I see you. Le dije, está bien, Señor, yo te miro. My muscles feel you. Mis músculos te sienten. So let me dig into this worship. Entonces déjame seguir con esta alabanza. And it's funny how, because sometimes Es curioso porque en veces he'll use silly stuff like that Él usa cosas chistosas así to talk about it a different way. para hablar de eso en una forma diferente. So I had to start digging into worship. Entonces empecé a buscar lo de la alabanza en la palabra. I'm going to share with you first John 4, Voy a compartir con ustedes primero Juan 4, verse 23 and 24. versículo 23 y 24. And this is Jesus talking. No, Es John Jesucristo 4. hablando. Big John. Or John Sr. You know them for a second there. John 4, 23 through 24. It says, but the hour is coming. This is Jesus talking, by the way. Jesucristo está hablando. But the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Okay, now I'm going to share it with y'all in my favorite version. Y'all, most of y'all already know. Voy a compartir con ustedes mi versículo favorito y ustedes ya lo conocen. But a time is coming, and it is already here, Hoy llega y ya está aquí. when the true worshipers will worship the Father in spirit. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en el espíritu, From the heart, the inner self, del corazón, de lo de más profundo de adentro, and in truth. también en verdad, For the Father seeks such people porque el Padre busca esas gentes to be his worshipers. que sean sus adoradores de Él. God is spirit, Dios es espíritu. and those who worship him must worship in spirit and truth. Los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. First of all, what's the truth? Primeramente, ¿cuál es la verdad? This is the truth right here. Esta es la verdad aquí, The word of God. la palabra de Dios. So when we're just worshiping in spirit, Cuando estamos adorando en el espíritu, that's not all. eso no es todo. If we're not, I don't know why I did that. If we're not worshiping in spirit and being obedient to his word, Si no estamos adorando en espíritu y siendo obedientes a su palabra, we're not truly worshiping him. en realidad no lo estamos adorando, Because we just read in his word, porque ya lo leímos en su palabra. we have to worship in spirit and truth. Tenemos que adorar en espíritu y en la verdad. He didn't say or, Él no dijo o, he said and. dijo también. It goes together, it works together. Van juntos los dos. And vice versa, Y viceversa, if we like to only be stuck on the words si nomás estamos metidos en la palabra, with no spirit involved, sin ningún espíritu que esté allí, that's when religion leads the way and Entonces- legalism. ahí está la religión y el legalismo. He knows this. Él lo sabe. So that's why Jesus told us Por eso Jesucristo nos dijo to worship in spirit and truth. que lo adoremos en espíritu y en la verdad. And I don't know if y'all noticed in that verse, Y no sé si se fijaron en ese versículo. Jesus said it twice. Jesucristo lo dijo 2 veces. So, funny story. Una historia chistosa. I'm a teacher. Yo soy maestra And so, we learn all kinds of ways to teach kids.
y aprendemos varias formas de enseñarle a los niños. So with the preschool age, A los niños que están chiquitos, I'm not a preschool teacher, ya no soy maestra de los chiquititos, but I help my sisters out at work. pero tengo amistades que sí trabajan con los chiquititos. So when the little ones are not listening, Cuando los chiquititos no están escuchando, this is what I tell them. esto es lo que yo les digo. Little girl, use whatever name. So Ah. little girl, Muchachita, when do we listen? cuando escuchamos, And the answer is the first time. la respuesta es la primera vez. So then they know that, right? Because I'll be like, so and so, when do we listen? Entonces ellos ya lo saben, entonces yo le pregunto, And they'll ¿cuándo say, 'cause they know. escuchamos? They'll Y say because they know. entonces lo dicen porque ya lo saben. The first time. La primera vez. Jesus told us twice Jesucristo nos dijo 2 veces, because he knows we don't always listen the first time. porque Él sabe que no escuchamos la primera vez. Sometimes it's the second time. En vez de necesitamos la segunda vez. Or some of us, like me, like to learn the hard way and we need like a 10th time. O algunos de nosotros somos cabeza dura y necesitamos como 10 veces. So he made sure to make it clear Él se aseguró de poner las cosas claro, in case we were confused. a ver si estamos confundidos. And I'm going to share with you John 14:15. Voy a compartir a Juan 14, versículo 15. And this is Jesus talking again. Este es Jesucristo hablando otra vez. If you love me, keep my commandments. Si me amáis, guardad mis mandamientos. The Amplified version says, if you really love me, La versión amplificada dice, si en realidad me amas, you will keep and obey my commandments. guardarás y obedecerás mis mandamientos. That's kind of like, ooh, Es medio, uff, because you know, when we're in a relationship, porque ustedes saben que cuando estamos en una relación, we come up with all kind of crazy ways that they need to show us they love us. pensamos en diferentes cosas locas de cómo nos van a enseñar cuánto nos aman. Oh, but you didn't text me at 9:22. No me mandaste el texto a las 9:22. You see? You already know. I'm sure you already thought of an example or two in your head just talking about it. Ya ven, ustedes ya saben. Yo estoy segura que ya pensaron en 2 ejemplos en eso. But Jesus said, Pero Jesucristo nos dijo, when it's concerning him, cuando se trata de Él, if we love him, si lo amamos, we will keep his we will keep and obey his commandments. entonces guardaremos y obedeceremos sus mandamientos. I always get nervous when I do this. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? First of all, we can't do it if we don't know what's in here Primeramente, no lo podemos hacer si no sabemos lo que está dentro de aquí. because his commandments are in here. Sus mandamientos están aquí. And as we say it again and again, and I know I've said it and I've heard Pastor say it and I've heard Perk say it, I've heard everybody say it. Y si lo hacemos y lo decimos una y otra vez, yo he escuchado a todos decirlo, Pastor, Perk, todos. It's always back to basics. Siempre se trata de regresar a lo básico. If we're not reading this, Si no estamos leyendo esto, what are we doing? ¿qué estamos haciendo? If we're coming and we're playing a part, what are we doing? Si estamos viniendo y nomás jugando, ¿qué es lo que estamos haciendo? We're putting on a show. Estamos poniendo An act. un acto. Ujú. So, as believers, Como creyentes, we have to be cautious. tenemos que tener cuidado We got to be accountable porque vamos a dar cuentas. that we're reading his word. Estamos leyendo su palabra. A lot of times we want to say, God, talk to me. Muchas veces decimos, Dios, háblame. And he's like, here, Y Él dice, ten, here. ten. If y'all don't got one, let us know and we'll get you one. Si ustedes no tienen una, déjenos saber y nosotros le vamos a regalar una. His word is right here. Su palabra está aquí. And this is the most neglected thing in a lot of believers' relationships with him. Y esta es la cosa que la gente más no tiene más cuidado cuando quieren una relación con Él. Now, I'm not giving nobody a hard time No les estoy dando un mal tiempo, because I've been walking with the Lord too long porque yo he caminado con el Señor por mucho tiempo to say that I was doing what I was supposed to with this the whole time. para decir que yo hice con esto lo que debía de hacer todo el tiempo.
it was a process. I told you I like to learn the hard way. Era un proceso, ya les dije que a mí me gusta aprender en modo difícil. I'm going to share with you Isaiah 29:13. Voy a compartir con ustedes Isaías, capítulo 29, versículo 13. Therefore the Lord said, now the Lord's talking, okay? Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me, and their fear toward me is taught by the commandment of men. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Now to the Amplified Version, La versión amplificada, I use it a lot when studying because it gives me more clarity. yo la uso mucho porque me da más claridad al estudiar. And then the Holy Spirit just wraps it up with a bow. Y el Espíritu Santo viene y trabaja con eso. Okay? Then the Lord said, Entonces el Señor dijo, because this nation approaches me only with their words porque esta nación nomás se acerca a mí con sus palabras and honors me only with their lip service, y me honra solamente con sus labios, but they remove their hearts far from me. pero quitan su corazón lejos de mí. And their reverence for me is a tradition that is learned by rote. Y su reverencia hacia mí es una tradición que es nomás aprendida, Without any regard for its meaning. sin siquiera ver qué es lo que quiere decir. So what he's saying Lo que él está diciendo is a lot of people are putting on a show. es que mucha gente está poniendo un acto. They're saying the words. Están diciendo las palabras, They might even dance the dance, quizás hasta bailan el baile, but what's in their heart isn't the same. pero lo que está en su corazón no es igual. So I told y'all, Ya les había dicho, the Lord, like, he just talks to me all kinds of ways. el Señor habla conmigo de todas diferentes formas. So a couple of Mondays ago at discipleship, Algunos lunes atrás en la clase de discipulado, y'all, I already told you about prayer and now discipleship. ya les dije de la oración y del discipulado. So if y'all aren't here, y'all are missing out Si ustedes no están aquí, se están perdiendo algo, because he's doing it. porque Él lo está haciendo. Okay. So while I'm sitting there in discipleship, Estoy sentada ahí en la clase de discipulado, but we were reading a verse that was talking about being alive in the Lord. estamos hablando de un versículo que se trata de estar vivo en el Señor. And I didn't even, that whole discipleship, I didn't talk Y en ese discipulado yo ni hablé. because I was like in a race with my hand trying to write everything down. Yo estaba apurada tratando de escribir todo en mi libro. And when I was reading, because I was listening, reading my version, I compare versions on my phone. Porque estaba leyendo y yo comparo las versiones en mi teléfono. And one of the things I read talking about being alive in God Y una de las cosas que leí fue estar vivo en Dios. is having an unbroken fellowship with God. Es teniendo compadrerismo sin quebrantura en el Señor. Yeah, I ain't never thought about it that way in my life. Y yo nunca había pensado en eso en esta forma. That every time I decided to learn the hard way, Y cada vez que yo decido aprender en la forma because I was doing difícil, what I wanted to do, porque yo estaba haciendo lo que yo quería hacer, I was breaking my fellowship with Him. estaba quebrando ese compadrerismo con Él. Might as well call me a cheater. Es mejor que me digan que estoy mintiendo. Every time I choose myself, Cada vez que yo me escojo a mí misma, I'm cheating on God. estoy siéndole infiel a Dios. Nobody likes to be cheated on. A nadie le gusta que le sean infiel. So here I am cheating on God. Entonces aquí estoy siéndole infiel a Dios. Not now, but that's what He was showing me. No, no es eso, pero fue lo que Él me enseñó. So that unbroken fellowship with God. Entonces yo estoy quebrantando ese compadrerismo con Él. If we don't stay true to Him, Si no estamos verdaderos con Él, spend our time with Him gastando nuestro tiempo con Él, in our word, en la palabra, like this, así en esta forma, we're breaking fellowship with Him. estamos quebrando ese compadrerismo con Él. And once we're breaking that fellowship, Y ya cuando quebrantamos eso, it's easy to start putting on an act. es muy fácil empezar a actuar.
Because one thing we don't want to get caught porque no queremos que nos pesquen, is cheating. porque somos infieles. We don't want to get caught. No queremos que nos pesquen. Spiritually, man, we don't want to do that. ¿Sí? Especialmente no queremos que eso pase. The last thing I want to hear God tell me one day Lo último que yo quiero oír que Dios me diga was you were talking real good, but your heart wasn't there. es, estabas hablando muy bien, pero tu corazón no estaba allí. Your heart was over there with Regina, Tu corazón estaba allá con Regina. who was supposed to be dead. Y ella debía de estar muerta. You know, like that's true. I love when Pastor goes like, because we do, we gotta put that ¿Entienden? Esa dead es la set verdad. down. Como nos dice el pastor que debemos de aplastar al hombre antiguo. So now let's see what Paul says in Romans 12:1. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. The Amplified Version says, La versión amplificada nos dice, therefore I urge you, brothers and sisters, les digo, hermanos y hermanas, by the mercies of God, la misericordia de Dios, to present your bodies, que presenten sus cuerpos, dedicating all of yourselves, dedicándose completamente, all of yourselves, todo lo que es usted, as a living sacrifice, como un sacrificio vivo, holy and well pleasing to God, santo y agradable a Dios, which is your rational, lo que es lo razonable, logical, lógico and intelligent act of worship. y acto inteligente de alabanza. I told y'all earlier about the biblical definition I found. Les dije temprano que hallé una definición bíblica, To lay ourselves before God. tirarnos así enfrente de Dios. That means we got to Rendidos. humble ourselves. Quiere decir que nos tenemos que humillar. He's up here. Está aquí arriba, We're down here. nosotros estamos aquí abajo, Because we like to be up here too. pero nos gusta estar acá arriba, ¿verdad? But we got to put physically and spiritually, we have to put ourselves down. Pero físicamente y espiritualmente tenemos que humillarnos. We will come up with any kind of way not to do it. Vamos a buscar cualquier excusa de no hacerlo. Not to do it spiritually, No hacerlo espiritualmente, not to do it physically. no hacerlo físicamente. That's why, never mind. Never mind. Mejor no digo. That's why you got me over here. Oh, my arms are tired. And he's like, girl, you ain't doing it enough. Por eso yo estaba acá con mis, con mis brazos doliéndome y me dice, es que no lo haces bastante. When we worship God with our whole selves, Cuando alabamos a Dios con todo lo que somos, everything we do, todo lo que hacemos, everything we do. todo lo que hacemos. Did I say everything? ¿Dije todo? Everything we do is an opportunity to worship God. Todo lo que hacemos es una oportunidad de alabar a Dios. Our lives are an act of worship. Nuestra vida es un acto de alabanza. The way we speak to people is an opportunity to worship God. La forma en que le hablamos a la gente es una oportunidad de alabar a Dios. Because he tells us how to speak to them in here. Porque Él nos dice cómo hablarles adentro de aquí. So if we're speaking to him how he told us to speak to them, Entonces, si hablamos como Él dice que hablemos, we're worshiping him. lo estamos alabando a Él. If we're speaking to them in love, Si les estamos hablando en amor, even when they just made us so, the inside is boiling, aunque nos hagan enojarnos, that's worshiping him. eso es alabarle a Él. How we speak to our spouses, Cómo hablamos con nuestros esposos, esposas. how we speak to our kids. Cómo hablamos con nuestros hijos. He tells us in here how to talk to our spouses, how to talk to our kids, Él nos dice aquí cómo hablar con los esposos, esposas y cómo hablar con los hijos. how to listen to others. Cómo escuchar a los demás. I used to be in a speech class, Yo daba una clase de lengua and something I never thought about. y algo que yo nunca había pensado. From the time we're babies, Desde el tiempo que somos bebés, everybody wants us to talk. todos quieren que hablemos. Say mama, Di mamá, say daddy. di dada.
Say please. Di please. Say thank you. Di gracias. Say yes, ma'am. Di sí. Yes, sir. Sí, señor. All they do is talk, tell you to talk, talk, talk. Todo lo que hacemos es decirles, hablen, hablen. But they don't push how to listen. Pero no les decimos que deben de escuchar. So a lot of times, Así es que muchas veces, if we're not tuned to listening to somebody trying to speak to us, si no tenemos atención a lo que están hablando, no nos oyen. we can worship God by listening Podemos adorar a Dios escuchando, because God might be having something to say through us to them. porque quizás Dios nos va a dar algo que podemos darle a los demás. But our physical person isn't if we're not listening, how can we respond? Pero si nuestra persona física no está escuchando, ¿cómo vamos a responder? How we serve people. ¿Cómo servimos a la gente? Jesus came to serve, not be served, Jesucristo vino a servir, no a ser servido. and he is our example. Él es nuestro ejemplo. He came to serve. Él vino a servir. We are supposed to be serving. Nosotros debemos de servir. When we serve people, we serve God. Cuando servimos a la gente, servimos a Dios. God sent his only son to die for people. Dios mandó a su unigénito hijo a morir por la gente. So how can we exclude anyone? Entonces, ¿cómo vamos a excluir a las personas? How we submit. ¿Cómo nos sometemos? He tells us how to submit to him, Él nos dice cómo someternos a Él, how to submit to each other. cómo someternos el uno al otro. And that's in there because I read it. Y yo lo leí. How to submit to our spouses, Cómo someternos a nuestros esposos, esposas. how to submit to the authority. Cómo someternos a la autoridad. So when we choose not to submit in any area, Cuando escogemos no someternos en las aéreas, that's not worship. eso no es alabar. But when we submit like we're supposed to, Pero cuando nos sometemos como debemos de hacerlo, the way that he tells us to, la forma que Él nos dice que lo hagamos. when we submit, we're worshiping God. Cuando nos sometemos, estamos alabando a Dios. How we honor our parents. Cómo honramos a nuestros padres. He tells us to honor our mother and our father. Él nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. When we do that, Cuando hacemos eso, we're worshiping God. estamos alabando a Dios. Because when we're doing all these things in accordance with his word, Porque cuando hacemos estas cosas según la palabra de Dios, we're keeping his commandments. estamos manteniendo esos mandamientos. We're worshiping him in spirit and in truth. Lo estamos adorando en espíritu y en verdad. How we handle the hard times. Y cómo tratamos cuando vienen las cosas difíciles. I told y'all God thinks he's funny. Les dije que Dios es medio chistoso en veces. One day he brought to my mind, Un día Él vino a mi mente. y'all know that saying, oh, I'm going to ride with you till the wheels fall off. Ustedes han oído ese dicho que dice, yo voy a ir contigo hasta que se caigan las llantas del carro. The wheels are going to fall off with God. Las llantas se van a caer con Dios. They're going to fall off. Se van a caer. He says the trials and the trouble times are going to come. Él dice, hijo, hija, los It's problemas going van to a venir. happen. Van a pasar. So what do we do when the wheels fall off? Entonces, ¿qué hacemos cuando se nos caen las llantas? We sing up here, we sing in here. The battle belongs to the Lord. I'm not going to sing because he didn't bless me with that. Cantamos aquí, ¿verdad? Que la batalla pertenece al Señor. The battle belongs to the Lord. La batalla pertenece al Señor. Are we really giving him the battle? ¿En realidad le estamos dando esa batalla? Are we going in there alone, ready to get knocked out? ¿O vamos a ir nosotros solos para que nos den un golpe y nos desmayamos? When troubles come Cuando vienen esos problemas, and we give it to the Lord lo damos al Señor. and we're in accordance with his word, Estamos de acuerdo con su palabra, we're worshiping him. lo estamos alabando a Él. He tells us in his word many times to trust him. Él nos dice en su palabra muchas veces que confiemos en Él. So when those trouble times come Cuando vienen esos tiempos duros, and we put our trust in him, ponemos nuestra confianza en Él. he's going to take care of it for one. Él se va a ocupar de eso And we're worshiping him. y lo estamos alabando a Él. What did I say a minute ago? ¿Qué les dije hace un rato? Everything we do, Todo lo que hacemos. I'm going to test y'all later. Y'all better be ready. Les voy a hacer un examen más tarde. Además que estén listos. Everything we do Todo lo que hacemos is an opportunity to worship God. es una oportunidad de alabar a Dios. True worship is a lifestyle.
La verdadera alabanza es un estilo de vida. When we get to join here together and sing and dance and praise, Cuando estamos aquí juntamente cantando, bailando al Señor, it's beautiful. He es loves it. hermoso. Él adora eso. And when we walk out the door, Y cuando salimos por las puertas, the worshiping does not stop esa alabanza no para, because everything we do porque todo lo que hacemos is an opportunity to worship Him. es una oportunidad para alabarle a Él. Worshiping is a lifestyle. Alabanza es un estilo de vida. That unbroken fellowship with Him. En el quebramiento, en la compromiso a Él. When we're doing that, it's hard. Cuando estamos haciendo eso es difícil. And a lot of times, once we've done that, Muchas veces ya que hacemos eso, we feel like we messed up too much. sentimos que ya echamos todo a perder. But thank God we're not like God. Pero Or God's not like us. gracias a Dios que Dios no es como nosotros, Because His arms are always open, ready to take us back. porque sus brazos siempre están abiertos, listos a abrazarlos hacia Él otra vez, To get back right. para darnos esa seguridad. So I encourage you, after Pastor comes up here and says what he has to say, Les avivo, después de que el pastor venga y diga algo, if you need to make that right, usted necesita hacer las cosas bien, let's make it right. vamos a poner las cosas bien. For those of you on Facebook, thank you for watching. Los que están en Facebook, muchas gracias por vernos. We encourage you to join us and get connected. Les animamos que se junten con nosotros y se conecten. God bless you. El Señor los bendiga.